de adoración está creciendo a una sola voz. Es un sonido santo, es un clamor. Es el pueblo de Dios que despertó. Es un canto que parte el corazón. Solo tiene el propósito de alabar, proclamar, declarar que Jesús es el Rey, es el único, no hay otro, no. Alabar, proclamar, declarar. Hola, ¿cómo están? Esperamos tengan un excelente y maravilloso día y su día esté lleno de buenas noticias, de bendiciones de parte de Dios. Todo aquello que están esperando lo reciban y todo aquello que les esté tratando de quitar la paz se ha quitado de sus vidas. Bueno, tenemos un gran día por delante, así que disfrutemos y empecemos disfrutando con la palabra de Dios. Y bueno, hoy tenemos este tema para ustedes que dice, enseñando a pescar a los pescadores. Y bueno, quiero mostrarte algunas partes de la escritura para saber exactamente de Jesús. Veíamos que él había aprendido de su padre carpintería. Y dice la palabra en Mateo 2:1 de la Biblia latinoamericana. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, esto quiere decir que sí, Jesús nació en Belén de Judea. Dice Mateo 2:13, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Dice Mateo 2:19 al 23, igual de la Biblia latinoamericana, dice, pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a Israel, porque los que atentaban contra su vida del niño han muerto. Y él levantándose tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel, y advertido por Dios en sueños partió para la región de Galilea y habitó en la ciudad de Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho, será llamado Nazareno. Bueno, Jesús, conforme la escritura dice que nació en Belén, siendo muy, muy pequeño, fue llevado a Egipto, vivió allá, luego regresó nuevamente hacia Israel, pero ahora fue a vivir a Nazaret. Nazaret es una aldea, bueno, en aquel entonces era una aldea pequeña en la región de Galilea, y ahí fue donde creció Jesús en Nazaret. Y bueno, la escritura nos dice en Lucas 5, del 1 al 3, y aquí vamos a ver cuando Jesús empieza a darse a conocer. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, descendidos de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y enseñaba desde la barca a la multitud. Sigue diciendo esta palabra. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa las redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche se hizo y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, atrapó tantos peces que su red se rompía. Hicieron señas a los que estaban en la otra barca para que les ayudaran, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Sigue diciendo esta palabra. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho estaban atemorizados él y todos los que estaban con él, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esa es una parte de la escritura que se conoce como la pesca milagrosa.
pero es cuando se empieza a manifestar Jesús. Y aquí hay mucho que ver. Y bueno, nosotros vemos ahora que Jesús llama a estos pescadores de oficio, hijos de padres pescadores que vivían en esta región de Nazaret a la región del lago de Galilea, del mar de Galilea, son 30 kilómetros. Entonces es una distancia que bueno, hoy en día con el automóvil, las motos, no sé, con los vehículos que existen, pues 30 kilómetros, pues estamos hablando de que casi no es mucho tiempo. En aquel entonces todo era a pie, o si tenías algún animal de carga, pero no era muy eh, que mucha gente lo tuviera. Y además, 30 kilómetros cuenta en línea recta, cuando la región pues tiene sus valles, sus montañas, y hay que estar subiendo, bajando, dando vuelta. Era una región, pues sí, era un tiempo considerable para estar caminando, más o menos un hombre a paso de caminata, o sea, con una velocidad, recorre 5 kilómetros por hora, que es imposible mantener un paso más allá. Los atletas lo hacen, pero la gente no, nosotros comúnmente no hacemos eso. Entonces no era fácil que Jesús aprendiera a pescar o supiera acerca de peces o supiera acerca de redes y de barcas, pero él lo sabía todo, él conocía todo. Y cuando él se presenta y está hablando del reino de Dios, dice esta palabra, era tanta la gente, se agolpaba la gente, y entonces vio unas barcas, se subió una de ellas, propiedad de Pedro, y le dijo, hazte un poco más de la orilla para que todos me puedan ver. Y desde ahí empezó a hablarle a la gente. Una vez que les habló, dice la palabra, le dio gracias a Pedro y le dijo, ahora métete más adentro del mar para pescar. Y Simón, que era un hombre, tenía un hombre pescador, no era un muchacho, Pedro ya era un hombre, le decía, maestro, hemos estado toda la noche y nada hemos pescado. Pero dijo algo Pedro que es lo que cambia todo en nuestras circunstancias. Pero en tu nombre echaré la red, por tu palabra echaré la red. Siendo obediente a ti, echaré la red. Eh, la gente que pesca, los pescadores dicen que van la noche a pescar porque de día es más difícil. De noche van y tienden sus redes. Ellos saben que es la mejor hora para ir a pescar, cuando hay más quietud. Entonces, decían ellos, ya lo hicimos, ya hicimos lo que sabemos hacer y nada hemos pescado. Más por tu palabra entraré más adentro y echaré la red. Y así lo hizo. Así echó sus redes y dice que cuando echó las redes hubo una convocación de peces tan grande que las redes se le rompían. Entonces tuvo que hacer señas a otros de otra barca, a Juan, a Jacobo, hijos de Zebedeo, que vinieran, le ayudaran a sacar las redes. Dice, eran tantos los peces que entrando en las dos barcas la cantidad de peces, ambas se hundían. Cuando esto lo vio Pedro, reconoció por este milagro que había alguien ahí que nunca había visto pescando siquiera, que lo había visto ahí con ellos platicando para hacer, y cuando lo vio dijo, esto es de parte de Dios. Y entonces se arrodilló y le dijo a Jesús, apártate de mí porque soy un hombre pecador, no vaya yo a caer muerto aquí con mis pecados. Y entonces viene esa reacción tan amorosa siempre de nuestro Señor Jesucristo y les dice, no teman, ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Qué bendición. Ahora el Señor nos muestra que Él sabe todo. No importa a qué te dediques, el Señor sabe todo lo que se hace, cómo se hace. De Él vienen todas las cosas. Debemos de confiar en Él, debemos de poner nuestra confianza en Él. No importa que tú y yo seamos los mejores en lo que hacemos, Él siempre podrá hacerlo mucho mejor y de una manera mejor. Tenemos que aprender a ser
enseñados por Él, para que las cosas nos sean de bendición. Tenemos que tener nuestra confianza en Él como Pedro, que sabiendo que toda la noche habían trabajado, decir por tu palabra, por lo que tú dices, por lo que tú mandas, yo en obediencia echaré la red y tiene la bendición. ¿Cuántos de nosotros no nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer? Y menos que nos enseñen en lo que hacemos, porque somos los mejores y siempre hay una ocasión que estamos dando tumbos. Pero el Señor es bueno y está dispuesto a enseñarnos. Y nosotros también debemos de estar dispuestos a obedecerle y aprender de Él. Sigue diciendo la Escritura en Lucas 22, 33-34 de la Biblia en lenguaje sencillo. Pedro le dijo, Señor, perdón, si tengo que ir a la cárcel contigo iré, y si tengo que morir contigo moriré. Y Jesús le dijo, Pedro, hoy antes de que el gallo cante vas a decir 3 veces que no me conoces. Lucas 22, 60-61, igual Biblia en lenguaje sencillo, dice, Pedro contestó, hombre, ni siquiera sé de qué me hablas. No había terminado Pedro de hablar cuando el gallo cantó. En ese momento Jesús se volvió y miró a Pedro. Oh, esta palabra que también conocemos como la negación de Pedro. Pedro ya conocía, el Señor les enseñaba siempre de la palabra, siempre estaba atentos con ellos, mostrándoles. Y cuando llegó el momento de ser entregado, Pedro dijo, Señor, si tengo que ir a la cárcel, contigo iré, si tengo que morir, moriré contigo. Y el Señor le decía, Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y dice la Escritura que así se cumplió. Cuando Pedro lo negó por tercera vez diciendo, no sé ni de quién me hablan. Entonces en ese momento dice esta narración, el gallo cantó, Pedro se acordó y la mirada de Jesús y de Pedro decía que qué momento tan difícil. Yo cuando leo esto digo, qué momento tan difícil del Señor volteando a ver a Pedro, cruzándose sus miradas, Pedro recordando ese momento tan difícil. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos fallado? ¿Cuántas veces el Señor ha sido bueno, nos ha levantado de alguna enfermedad, nos ha ayudado en momentos difíciles, nos ha sacado de situaciones de preocupación, de ansiedad, económicos? ¿Cuántas veces no el Señor se ha mostrado como Él es, un Dios bondadoso? Y nosotros no hemos aprendido a obedecerle, no lo hemos aprendido como Él a ser fiel, no nos hemos dejado enseñar por Él. Y cuando esto sucede, y es bien tremendo. Muchos cuando nos damos cuenta de esta situación de que no nos dejamos enseñar, no aprendimos de Él, igual que Pedro, nuestra mirada se cruza con Él y muchos se van avergonzados, se van tristes, no vuelven al Señor, no vuelven a Él. Es un peso tan grande saber que el Señor tiene toda la intención con nosotros de llenarnos nuestras redes, de bendecirnos una y otra vez. Y nosotros al final nos mostramos como Pedro, que inclusive decía, yo moriré contigo. Pero el Señor nos enseña siempre a través de su palabra quién es Él y que no cambia nunca, que Él es un Dios amoroso, dice la Escritura en Juan 21, 3-6 de la Biblia en lenguaje sencillo. Pedro les dijo, voy a pescar. Vamos contigo, dijeron todos, subieron una barca y se fueron a pescar. Pero toda la noche no pescaron nada. En la mañana Jesús estaba a la orilla del lago. Los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, dijeron ellos. Jesús les dijo, tiren la red por el lado derecho. Los discípulos obedecieron y ya no podían sacar la red, pues eran muchos los pescados. Esta palabra, después de la crucifixión y muerte de Jesús, después de ser llevado al sepulcro, pero de resucitar, como Él lo había dicho, como Él había hablado, dice que Pedro, ya viendo toda esta situación de que habían sepultado a Jesús, de que ya estaba,
este, se fue, se fue a hacer lo que él sabía, se regresó a pescar otra vez pescado, ya no siguió con la indicación de oh, pescar hombres. Y dice la escritura que dijo, me voy a pescar los que estaban con él, Juan, Jacobo, pescadores igual que él, dije, vamos contigo, así que fueron a una barca, se subieron y se fueron a pescar y en toda la noche, igual que como cuando conocieron al Señor, no pescaron nada, porque ya no tenían un llamado a ser más pescadores de peces, sino ahora su llamado era pescar hombres. Así que en la orilla se apareció Jesús. Ellos no sabían que era Jesús. Y cuando él les dijo si habían pescado algo, les dijo que no, y les volvió a hacer ese milagro otra vez, con el cual lo reconocieron. Cuando vieron las redes llenas, Juan dijo a Pedro, es el maestro. Pedro tomó su ropa, se aventó al mar y nadó hasta la orilla para llegar con Jesús, aquel que él había dejado solo en la cruz, después de decir, contigo moriré. Y Jesús nunca le reclamó, nunca le echó en cara esa situación, sino que estuvo otra vez con ellos en paz, como es el Maestro. Así que Jesús siempre está dispuesto a enseñarnos. De lo que nosotros hacemos, Él tiene el propósito que todo lo que hacemos, el lugar donde estemos, el oficio que tengamos, o en la escuela, en el trabajo, con los amigos, en todo lugar, cuando Jesús quiere que ocupemos toda esta situación para enseñarnos a través de lo que hacemos a pescar hombres, a anunciarles también el reino, a que sean atrapados también por la personalidad de Jesús, por su obra maravillosa y que la vean a través de nosotros, que vean que nosotros también hemos fallado, pero el amor de Cristo no cambia, que a nosotros el Señor nos ha mostrado su poder, inclusive milagros en nuestras vidas, y aunque nos hemos ido, nos lo hemos dejado, Él está dispuesto a hacernos otra vez, una y otra vez, con su poder y su amor, milagros en nuestras vidas, volverlo a hacer, porque Él es Dios y no cambia nunca. Así los pescadores tuvieron que aprender a pescar, aprendieron de manera difícil, eh, algo que ellos decían que podían y sabían hacer. Así también tú y yo tenemos que quitar toda situación de arrogancia, toda situación de pensar que ya no nos podemos acercar a Él porque hemos fallado, sino al contrario, Él está dispuesto a hacer otra vez grandes milagros en nuestras vidas, maravillas para nosotros, porque es un Dios y Padre amoroso siempre. Así que te dediques a lo que te dediques, estés donde estés, alégrate, el Señor está contigo, el Señor va a hacerlo a través de ti para que seas el mejor, siempre y cuando estemos obedeciéndole y haciéndolo por su palabra, por lo que Él nos ha hablado. Así que te invito a que oremos y le demos gracias y le pidamos también y digamos de todo corazón que estamos dispuestos a aprender a hacer las cosas bien bajo su tutela y sobre todo aprender también a atrapar a otros por el amor a Cristo, para que vengan y lo conozcan a Él, no a nosotros. Así que dispuestos a aprender a ser pescadores de hombres, oremos al Señor. Amado Padre, Dios nuestro, poderoso gran Rey, te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros y siempre estás dispuesto. Señor, si cuando éramos enemigos, tú diste la vida de tu Hijo por nosotros, y así, Señor, nos atrapaste, Señor, con tu gran amor. Tus redes son de amor, Señor. No usas anzuelos, ni usas engaños, Señor, sino usas el amor de Cristo Jesús para atraparnos y llenar, Señor, todo tu reino de todos nosotros. Que ya no somos peces, sino somos hombres, Señor, que te pertenecemos, Padre. Gracias. Así, Señor, como en esa pesca milagrosa, los peces tuvieron una convocación y fueron y se metieron a las redes, Señor. Así también nosotros, Señor, tengamos esa convocación de parte tuya en Cristo Jesús y entremos al reino
y vivamos, Señor, con gran gozo, Padre. Yo te pido por todos aquellos, Señor, que cuando nos hemos equivocado, Señor, diciéndote o prometiéndote, o como nos habían enseñado o hemos jurado por ti, Señor, y hemos fallado porque somos hombres, Señor, y no podemos mantenernos. Somos personas, Señor, que fallamos siempre. Tú, Señor, estás dispuesto a volvernos a mostrar tu poder y tu amor, Señor, y que vuelvan a ti, Señor, todos los que están dispersos y los que no te conocen, Señor, aún como Pedro que decía, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Tú, Señor, has solucionado la situación de nuestras fallas y pecados y podemos acercarnos confiados en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Enséñanos ahora a ser obedientes y aprender también a pescar a otros para que sean atrapados por el amor de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición. No sabes qué bendición es ser atrapado en las redes amorosas del Señor para el cuidado de Él y cómo no convocar a otros que vengan y también sean atrapados por el amor de Cristo. Bueno, pues nos seguimos viendo, seguimos aprendiendo, seguimos recibiendo del Señor toda enseñanza para aprender a andar en este mundo como Él anduvo, como Él está ahora con nosotros, fortaleciéndonos para que lo logremos. Así que con el favor de Dios nos seguimos viendo y tengan un día grandemente bendecido en el nombre de Jesús. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Se escucha un rugir de adoración. Está creciendo a una sola voz. Es un sonido santo, es un clamor. Es el pueblo de Dios que despertó. Es un canto que parte el corazón. Solo tiene el propósito de